Bueno, el vicegobernador nos ha recibido hoy. Buenas tardes, Oscar, ¿cómo le va? Hola, Horacio, buenas tardes. Nacido en el año 48 usted, ¿no? 1948, sí, Y señor. la niñez, la adolescencia suya fue entre la sierra, ¿dónde fue? Ahí, donde nació. Soy nacido y criado. Ah, Yo he nacido en Villa Dolores, hice el colegio primario, el colegio secundario. ¿Escuela normal? En la escuela Brizuela. Ah, la escuela Brizuela. Me Bien. recibí de médico y a la semana de recibirme de médico, yo me recibí un 26 de diciembre de 1969, tenía 21 años cuando me recibí, y una semana después de recibirme estaba trabajando en Villa Dolores, ejerciendo la profesión en Villa Dolores, y de ahí no me he movido nunca ¿Siempre más. quiso ser médico usted? Siempre Sí, quiso ser médico. sí, sí, ¿Y sí. cómo llega Oscar González a la política? Bueno, yo pertenezco a una generación que en el año 83, en el año 82, cuando se levanta la veda política, yo había votado una sola vez. Nuestra generación era una generación que se desarrolló, se crió, se educó bajo regímenes dictatoriales, bajo regímenes militares. Así que, en realidad, en esa época muchos jóvenes de mi generación sentimos la necesidad de que había llegado el momento de aportar a la reconstrucción democrática de la Argentina, y eso fue lo que nos llevó a ser parte de la política, ¿no? Además de que yo ya había tenido militancia en la universidad, había participado de los movimientos estudiantiles hasta durante toda mi carrera. Siempre he sido así militante. Siempre peronista, Oscar. Sí, claro. Siempre peronista. Sí, sí, claro. Desde luego. ¿Qué es ser peronista hoy, justamente en un día como el Día de la Lealtad? Para usted, ¿qué es ser peronista? Para mí, ser peronista es apostar siempre a algo que es elemental, que es la justicia social. Tratar de vivir y de lograr una sociedad equilibrada en donde nosotros no queremos que haya menos ricos, queremos que haya menos pobres, en realidad. Y me parece que ser peronista es nunca perder de vista ese objetivo, que es trabajar permanentemente y siempre para alcanzar la justicia social en la Argentina. Lamentablemente, nosotros hemos tenido etapas en las que nos hemos apartado de esos postulados, y han pasado cosas que necesariamente el peronismo debe hacer una autocrítica para poder volver a ser confiable para los argentinos. Además, yo en esto nunca tengo empacho porque yo creo que no hay posibilidades de reconquistar y recomponer la confianza de los argentinos si nosotros no nos convertimos en una fuerza confiable. Porque el peronismo en los últimos años pasó de un proyecto liberal, privatista, como fue el gobierno del presidente Menem, a un proyecto estatizante, con una fuerte intervención del Estado, con una distorsión enorme de la economía, que fueron los gobiernos kirchneristas. Entonces, yo creo que nosotros tenemos la obligación hoy, desde nuestra fuerza política, de definir con claridad un modelo y un proyecto de país para que la gente tenga la certeza de que si nos vota, está votando a un modelo y a un proyecto confiable y claramente planteado y claramente enunciado. Puro peronismo no fue el menemismo ni el kirchnerismo, me dice. No, yo digo, no, es claro que en la última etapa del gobierno de Cristina el peronismo prácticamente estuvo afuera de la conducción. El peronismo con Vudú, con la Cámpora, con todos esos movimientos de la izquierda no tiene nada que ver. Pero bueno, creo que esto tiene que, como digo, a partir de esta realidad,
nuestra fuerza política tiene que reorganizarse y tener una propuesta clara para la sociedad argentina, explicitada absolutamente para que todo el mundo sepa qué es lo que vamos a hacer si volvemos al gobierno. Bien. ¿El peronismo en Córdoba cómo está? Muy bien. Bien. Muy bien. ¿Está armado? Es más, yo creo que el peronismo de Córdoba tiene una característica distintiva que lo distingue del peronismo de otras provincias o del de Gioja, del de Massa, del peronismo nacional incluso. Bien. Nuestra fuerza política en Córdoba, nuestro peronismo, es un partido profundamente democrático, Bien. republicano, con respeto a las instituciones, con una división, con respeto a la división de poderes, que me parece que es una condición sine qua non para poder recoger la confianza de la gente. Y en eso hay muchas cosas en las que nosotros hemos sido ejemplares. Por ejemplo, en la independencia del Poder Judicial. Córdoba es una provincia donde el Poder Judicial es un poder totalmente autónomo. Los jueces de nuestra provincia son elegidos por un organismo en donde el gobierno, el poder político tiene franca minoría. Fue creado por un gobierno peronista. Sí, señor. De la Sota fue. Durante el gobierno de José Manuel de la Sota. Pero es más, además de crear el Consejo de la Magistratura, donde el gobierno tiene sobre 19 miembros, tiene 4 o 5, el Consejo de la Magistratura otorgaba o entregaba al gobernador una terna cada vez que había que nombrar un juez para decirle, entre estos 3 nombres, decida usted como gobernador cuál de los 3 quiere que sea. Y nosotros renunciamos a esa prerrogativa que nos daba la Constitución y el orden de mérito que el Consejo de la Magistratura envía se respeta absolutamente. Y eso ha hecho, junto a la independencia económica del Poder Judicial, ha hecho que Córdoba hoy tenga una justicia respetada por todo el país. Y a lo mejor a vos te llama la atención de que yo rescate la importancia de un Poder Judicial independiente, pero yo creo que ahí está la clave de poder vivir en democracia realmente. Cuando el poder político interfiere en la acción del Poder Judicial, la democracia se desvirtúa totalmente. ¿Usted cree que en la nación en estos momentos no está pasando lo mismo? La verdad que resulta muy difícil entender qué pasa a nivel nacional porque, bueno, dentro de la misma coalición de gobierno hay miembros de esa coalición como Carrió, que está denunciando a quien fue el presidente de la Suprema Corte de Justicia y está denunciando al ministro de Justicia y pidiéndole juicio político. Entonces, la verdad que esto siembra muchas dudas, cuál es realmente la relación entre el poder político y el poder judicial. ¿Usted no cree que eso usted lo ve como influenciar la justicia o como buscar justicia? No, yo creo que toda interferencia en el poder judicial desde el poder político es muy malo y es una manera clara de interferir en la justicia. Nada que ver con la acción policial, con buscar la justicia, por ejemplo, me acuerdo, José Manuel de la Sota encabezó la búsqueda del porteño Lucy. Encabezó en una forma de decir, porque en realidad la búsqueda del porteño Lucy la hizo el Poder Judicial con la policía como auxiliar. Lo que hizo el Poder Ejecutivo en ese momento fue poner toda la estructura del Estado y todos los recursos del Estado de manera irrestricta para que la investigación fuera exitosa, pero sin meterse y sin interferir en el accionar de la justicia, de los fiscales y de la policía. Bien. ¿Villa Dolores para usted es peronista? Primero déjame decirte que hoy en día, esto no es una idea mía, ya no hay más votos por partidos. En este momento, la gente que vota en función de que pertenece a tal o cual partido no llega al 10%. Es minoritaria.
no llega al 10%, pero no en Villa Dolores, en Córdoba, en toda la República Argentina y también en buena parte del mundo. Mirá lo que pasó en Brasil, un tipo sin partido prácticamente saca el 46-47% de los votos. Entonces yo creo que hoy decir tal ciudad es peronista, tal ciudad es radical, tal ciudad es... Eso no existe más. El voto, la gente que decide su voto porque pertenece a tal o cual partido, no llega al 10% en ninguna parte del país. En otro tema, cambiándola la pregunta, a ver, ¿a qué se debe, según usted cree, que el gobierno justicialista solamente ha sido Melchor Martínez y Víctor Sani y después ningún otro gobierno justicialista en Villa Dolores, por ejemplo? Yo en esto confío en la gente. Evidentemente los que vinieron después deben haber hecho mejores gestiones que las nuestras, seguramente. Y entonces eso... Que eso no ha pasado, por ejemplo, en la provincia, que no ha pasado en el departamento. No ha pasado en la provincia. Nosotros hoy, después de casi 20 años de gobierno, 18 años y medio de gobierno, casi 19, la imagen positiva del gobierno y la imagen positiva del gobernador y de los principales referentes en todas partes, a nivel provincial promediando supera el 65%. Y en algunos lugares supera el 70%, caso de la ciudad de Villa Dolores, la imagen del gobierno provincial supera la imagen positiva, buena y muy buena, supera el 70%. Pero evidentemente, no, digo, si uno revisa la historia, Villa Dolores nunca ha sido, aún en las épocas en las que la gente sí, porque acá en épocas pasadas, sí la mayoría de la gente decidía su voto en función de un partido. Sí. Uno escuchaba, no, yo voto por el radicalismo porque mi papá, mi abuelo, mi familia son radicales. O voto por el peronismo porque yo soy peronista de la primera hora. Sí. Bueno, cuando eso ocurría, Villa Dolores era una ciudad difícil, refractaria al peronismo, pero eso también tiene su explicación. Evidentemente, los dirigentes locales del peronismo no fueron capaces de satisfacer las expectativas de la población. Siempre hay que confiar. No debe pasar igual en el resto. Siempre hay que confiar en la gente. Bien. O sea, lo que te quiero decir, la democracia es buena siempre, no si me votan a mí, y mala si no me votan. Sí. En esto yo siempre lo he tenido muy claro. ¿No? ¿Tiene ganas de ser intendente de Villa Dolores usted? ¿O le gustaría ser intendente de su ciudad? Yo creo que ser intendente de la ciudad en la cual uno ha nacido, se ha criado, ha hecho su vida. Vos me preguntabas si yo era de Villa Dolores. Yo, como te decía, nací en Villa Dolores, hice el primario en Villa Dolores, el secundario en Villa Dolores, me recibí a la semana de médico, a la semana estaba trabajando en Villa Dolores, de Villa Dolores mi familia, mi esposa, en Villa Dolores se criaron mis hijos, hicieron el primario y el secundario, o sea, nosotros venimos de nuestra familia, la familia González Senesi, una familia de una larga tradición dolorense. Nosotros no vinimos, estábamos ahí. Sí. Y yo creo que para cualquiera no debe haber mayor honor que gobernar la ciudad en la cual uno ha nacido y en la cual uno se ha formado y ha formado su familia. Yo le debo mucho a la ciudad de Villa Dolores, yo he recibido mucho afecto de la ciudad, mucho reconocimiento profesional. Yo todavía soy el doctor González, nadie dice el legislador González, ustedes los periodistas a lo mejor dicen el legislador González, pero para la gente de Villa Dolores yo sigo siendo el doctor González. Y eso es en base a un respeto que la gente tuvo y un reconocimiento que los dolorenses tuvieron para conmigo como profesional. Bien. Pero bueno, son etapas de la vida. Yo fui candidato a intendente en 1983 y bueno, fue la ola alfonsinista que nos borró prácticamente el peronismo en todas partes.
perdió el peronismo la provincia de Buenos Aires, que había sido un bastión peronista de por todos los vida, tiempos, de todos los todo el tiempos. tiempo. Entonces son etapas. Quizá esta no sea el momento más adecuado para que yo sea intendente de la ciudad, lo cual no significa que, como es público, porque yo puedo tener muchos errores, muchos defectos, pero hay algo que nadie puede negar en la zona, y es que cualquier cargo que me ha tocado ocupar, siempre he pensado tras la sierra. Y siempre he privilegiado los intereses de mi ciudad y de mi región por sobre cualquier otra decisión. Esto sí, yo creo que la gente lo tiene claro, y esto yo percibo que la gente reconoce eso, porque, bueno, yo he sido diputado nacional varias veces, de los 4 gobiernos peronistas he sido ministro siempre, fui ministro en los 3 gobiernos de la Sota, ministro de Schiaretti en el primer gobierno, hoy ejerzo la vicegobernación. A los 39 años ya era diputado provincial. Sí, claro. Pero, exacto. Pero... Tiene 70, ¿verdad? Sí, exacto. 48, nací en el 48, claro, como te decía. Sí. Pero... hay obras que seguramente... digamos, en cualquiera de los cargos que estuve, siempre he pensado cómo podía ayudar a mi zona, a mi región, a mi ciudad. Obras de, por ejemplo, ha trabajado en el pavimento de las altas cumbres, que está terminando la última parte, ¿verdad? ¿Eso viene con fondos nacionales? No, hasta acá la Nación no ha puesto un peso para... A pesar de haber anunciado en Villa Dolores una firma en el Teatro Griego, ¿se recuerda? Hasta acá, todas las obras viales de la provincia se han hecho con plata de los cordobeses. Bien. El pavimento de la a pesar de que había compromisos de aportes, sí. Nunca, hasta acá no hemos recibido un peso. Bien. Esperamos que en algún momento se cumpla. Es más, estamos trabajando, porque el camino de las altas cumbres, nosotros los dolorenses tenemos tendencia a mirarlo como un camino entre Córdoba y Villa Dolores. Pero es mucho más que eso. El camino de las altas cumbres forma parte del corredor bioceánico. Y una vez dijo usted también que encierra todos los valles. Y claro, del corredor Córdoba-Cuyo. Y nuestro proyecto para ese camino, además de convertirlo en un verdadero corredor bioceánico, era convertir el camino de las altas cumbres en el eje, en la columna vertebral del turismo de Córdoba. Y felizmente nosotros vamos a hacer realidad eso antes de que termine nuestro gobierno, porque ya hemos conectado el Valle de Calamuchita por camino totalmente pavimentado con el camino de las altas cumbres. El camino que nace del observatorio, que va a San Clemente y después llega hasta la cumbrecita, sí. Villa General Belgrano, Santa Rosa de Calamuchita, une todo el Valle de Calamuchita con el camino de las altas cumbres. Hoy un turista que está en Villa General Belgrano o en la cumbrecita, en 45 minutos, una hora, está en el corazón de las altas cumbres. Y con el último tramo que estamos construyendo entre el derivador de tránsito del observatorio y Falda del Cañete, tiene una variante que va a unir el camino de las altas cumbres por una autovía de velocidad con Carlos Paz, para que todo el turismo del Valle de Punilla pueda llegar en minutos al camino de las altas cumbres. Pero además es mucho más que eso. El camino de las altas cumbres hay que mirarlo como una ruta que forma parte del corredor bioceánico Atlántico-Pacífico. Y ya de hecho mucho del tráfico que va a Chile, bueno, va por las altas cumbres. Esto lo vemos nosotros todos los días. Entonces nos falta una última etapa, porque siempre el proyecto del corredor del bioceánico era el macizo central, que es una obra que la tenemos prácticamente terminando ahí el tramo a Falda del Cañete, que está con un avance del 75% de la obra. Bien. Ese es un tema, el macizo central. Después el cruce de la Sierra Chica, que como te digo es el cruce a Falda del Cañete, y después el tramo Mina Clavero, Villa Dolores, que
para enlazar con la ruta 148, 146, con el resto del corredor Córdoba-Cuyo, que bueno, que felizmente ya tenemos un proyecto aquí en la legislatura para avanzar sobre ese tramo. Volviendo a lo de recién que me quedó de las cosas que usted siempre ha trabajado, me decía, para Villa Dolores, su ciudad natal. ¿Usted se siente reconocido por la comunidad, como también por algunos dirigentes, o por los dirigentes, por los políticos, o por ahí no tanto con todo lo que ha hecho? Un ejemplo, presidente Perón, que era una obra fundamental de años, la vieja calle San Luis, que esa la tramitó el gobierno provincial con usted. Y otro tema, el asfalto a San José, por ejemplo, que son obras de una envergadura y de una importancia muy relevante para la ciudad, como para los pueblos aledaños que se veían comprometidos, pero también unas obras que han generado algunas disputas políticas, si quiere, unas controversias. Sí, yo creo que eso forma parte del folclore político. Sí, pero sobre todo de la mediocridad, porque cuando se trata de obras que benefician a la ciudad, benefician a la zona, uno no puede tener especulaciones políticas. Es como si nosotros dijéramos, no, la autopista que une Córdoba con Santa Fe no nos conviene que la haga porque hay un tramo de Río Primero hasta San Francisco que lo va a hacer la nación, no queremos que la haga. Bueno, sería una locura. Eso no debiera entrar en la mente humana de una persona normal. Yo lo entiendo, lo hemos vivido, pero bueno, felizmente son cosas que el tiempo va superando. La calle Presidente Perón está hecha, hoy se ha convertido en una alternativa muy importante, no solo para el desarrollo del sector sur de la ciudad, sino también para darle una salida rápida hacia la avenida de Circunvalación, que es una obra fantástica. Yo creo que los dolorenses todavía no han tomado dimensión de la importancia de la avenida de Circunvalación, que nos ha servido, entre otras cosas, para sacar 1000 camiones por día del centro de la ciudad de Villa Dolores. Sí, sí. Pero además se ha convertido en un corredor vial que une todas las rutas que llegan o que salen de Villa Dolores. Porque a través de la circunvalación vos podés salir a la 14 a Córdoba, podés salir a la 148 hacia Villa Mercedes, Buenos Aires, Merlo, etc. O podés salir a la 146 hacia Quines, San Luis y con la variante Lencón, Mendoza y San Juan. Y también podés salir hacia el bajo del oeste, hacia San José, Los Cerrillos, San Vicente, así que fue una obra muy importante. ¿Qué le falta atrás la sierra al núcleo, a Villa Dolores y alrededores? Al oeste, para convertirse en lo que usted dijo, un polo de desarrollo económico o turístico. No, faltan muchas cosas. Primero, yo creo que hoy está faltando mirar a la ciudad con una visión estratégica y pensarla en el largo plazo. Pero falta mucho. Nosotros pensamos que a Villa Dolores, además de ser un centro comercial y de servicios, hay que convertirlo en un centro, hay que lograr radicación de empresas. Por eso hicimos el gasoducto al parque industrial, con la planta reductora de presión en el parque industrial, porque al parque industrial había que darle gas. Fue un acuerdo que hicimos con el intendente Juan Pereira y que el gobierno cumplió. ¿Le molestó que la intendenta le pidiera el gas en la Expo? Es que es una obra que ya está hecha. Es más, es una obra que si vos la fueras a hacer hoy, hubo que llegar con cañería de alta presión desde la 148, son muchos kilómetros, hasta el parque industrial y poner una planta reductora de presión ahí. Esa obra hoy no la hace por menos de 70 millones de pesos. Y lo más gracioso de todo es que el día que fuimos a inaugurar con el gobernador, que la intendente fue invitada, no fue a la inauguración. Entonces era realmente... No es que... A ver, no es que me moleste. Yo creo que es muy importante que... a mí nunca me gusta hablar de mí mismo, pero Villa Dolores tiene hoy la suerte, que podría ser tal si se utilizara, de que la segunda autoridad institucional de la provincia sea un dolorense, que está
todos los fines de semana trabajando en Villa Dolores. Entonces, y vos me preguntabas, yo he demostrado capacidad de gestión a lo largo de mi vida, porque vos me decías el camino de las altas cumbres, la calle Presidente Perón, la Medardo Ulloque que vamos a alargar, los gasoductos, el gas al parque industrial, escuelas. Nosotros hemos hecho una inversión en escuelas en la zona formidable. En ninguna zona de la provincia se han construido, se están construyendo la cantidad de escuelas, o se han ampliado como se está ampliando en esa región. O sea que yo creo que, y yo se lo he dicho siempre a la intendenta, estoy a disposición, úsenme, porque tengo capacidad de gestión. Nunca he tenido una invitación a una mesa de trabajo para analizar necesidades de la ciudad, proyectos, evaluarlos. La intendente le envió una carta al gobernador diciéndole que la plata de la Medardo Ulloque se la den a ella, que iba a ser el doble. Bueno, le dimos la plata para hacer la escuela, ampliar la escuela Manuel Belgrano hace 2 años, era una obra de 120 días, todavía no la han terminado. ¿Qué obra eran ahí? En la escuela Manuel Belgrano, anda a preguntarle a la directora, va a ver lo que te dice. Aulas, era una ampliación de 120 días. Ahí en la misma escuela. Exacto. Con el tema, usted no desconoce que en todo el país, pero fundamentalmente esta zona, y la provincia entera, en cuanto sondeo social se hace, es el tema vivienda, porque la provincia no encara un tema de viviendas, solamente está con el tema de los ranchos. Los fondos para vivienda son fondos nacionales. Los planes de vivienda de este país se han orquestado siempre a partir de fondos nacionales. El FONAVI, el Fondo Nacional de la Vivienda, que hoy prácticamente es nulo, no existe. Y bueno, nosotros estuvimos a la espera de que aparecieran. Todavía hoy no sabemos cuál es la política de vivienda del gobierno nacional, porque vos has visto que han tenido 2 o 3 ensayos que al final ninguno, salvo unas pocas casas que se construyeron, ninguno ha servido para resolver. El Procrear que ya venía. Pero en materia de inversión en la región, el oeste ha tenido un proceso de inversión en infraestructura pública que no tiene registro, no tiene parangón en la historia. Haber llegado con el gas natural y con fibra óptica a todos los pueblos del departamento y de la zona, pueblos que parecía imposible que se llegara. Además hay obras... El 79,9% de la población accede a internet hoy día. Exactamente. Además hay obras que no son en Villa Dolores directamente, sí, pero que tienen que ver con la zona. La planta de tratamiento de efluentes cloacales de Mina Clavero y de Villa Cura Brochero impacta, que es una obra que cuesta 500 millones de pesos, impacta directamente sobre Villa Dolores, porque nosotros tomamos agua del dique La Viña. Hay varios estudios sobre ese tema. Y el dique de La Viña, si no se hacía un saneamiento de los pueblos, de ahí, concretamente hay 3 grandes contaminantes que eran Mina Clavero, Cura Brochero y Nono. Bueno, ya está en marcha la planta con una inversión formidable, y eso es cuidar una riqueza y un patrimonio de la zona, porque Villa Dolores toma agua del dique La Viña, y el dique La Viña va rápidamente camino a convertirse en un segundo lago San Roque, que desdichadamente terminó siendo una cloaca prácticamente. El hospital de Villa Dolores, el nuevo hospital, ¿va a solucionar todo un tema del área data, por ejemplo, de los parajes aledaños? Hay pueblos como, si bien Conlara tiene un dispensario, pero está La Cortadera, Altautina, La Patria, Los Médanos, que no tienen, por ejemplo, ningún sistema de salud. En algunos no hay energía eléctrica. El gobierno provincial hizo la entrega de las pantallas, ¿se acuerda? Para electrificar esa parte, que la primera gestión de José Manuel de la Sota, creo que fue, que tampoco ya están en desuso.
¿Eso está incluido también en el sistema de No, salud no que tiene viene? no tiene nada que ver con la obra del hospital. O digo, con el sistema de salud que se prevé para el hospital de alta complejidad. O sea, también se va a instrumentar un sistema de salud para ir a atender esos pueblos, va enmarcado, o es la obra edilicia, nada más. ¿O hay una política sanitaria incluida en ese nuevo hospital? La política sanitaria siempre incluye, está ¿Me edificada, entiendes? sí, está edificada como una pirámide. Vos tenés el primer nivel de atención, que eso está siempre en manos de los gobiernos locales. Bien. Siempre en manos de los gobiernos locales. O sea, los dispensarios, los lugares para resolver las cosas más comunes de la gente, poner las vacunas, atender el chico que está enfermo de la garganta, Tomar la presión, el niño que tiene una diarrea. Eso se llama primer nivel de atención. Sí. Esto viene de hace mucho tiempo, viene desde la conferencia de Alma-Ata, que es un pueblo de Turquía, en donde se fijó los criterios de atención de la salud, lo hizo la Organización Mundial de la Salud para todo el mundo. Entonces definió que el primer nivel de atención debe estar en manos de los gobiernos locales, porque son los que están más cerca de la gente. Después viene un segundo nivel de atención, que es lo que uno podría definir cosas de mayor complejidad, como puede ser, qué sé yo, una operación de apéndice, una operación de vesícula, un parto seguro, que eso forma el segundo piso de la pirámide. Bien. Y finalmente, cuando hay un volumen de población que lo justifica, el tercer nivel de atención, que es la alta complejidad. Nosotros lo que estamos haciendo en la ciudad de Villa Dolores, que es una inversión formidable también va a ser una inversión al valor del dólar de hoy, va a ser una inversión que va a superar los 500 millones de pesos, porque es un hospital llave en mano, incluye toda la aparatología, toda la tecnología. Bien, sí. Es para que Villa Dolores tenga alta complejidad. ¿Qué quiere decir alta complejidad? Y bueno, que un paciente que tiene un problema de una enfermedad coronaria y que tiene que hacerse un cateterismo cardíaco y que hay que ponerle un stent, no se tenga que volver a Córdoba. Un accidente de moto que tiene un traumatismo cráneoencefálico con un hematoma intracraneano se pueda solucionar en Villa Dolores. Eso es alta complejidad. Eso no tiene nada que ver con la cortadera, no tiene absolutamente nada que ver. La cortadera, es decir, el primer nivel de atención, porque nadie va a ir a poner un tomógrafo computado en la cortadera para hacer una tomografía computada cada 10 años. Yo preguntaba si también la mega obra va incluida en una política, como el retorno de los viejos agentes sanitarios. No tiene nada que ver. Eso es atención primaria de la salud. Eso es primer nivel de atención, se llama APS, atención primaria de la salud. Municipal. Está en manos de los gobiernos locales. Pero esto es una cosa que en el mundo es así, y hubo una famosa, como te digo, la conferencia de Alma-Ata que privilegió la atención primaria de la salud.